Hola, hola, hola. Muy buenos días a todos, a todas. Gracias a los que están aquí conectando y conectándose. Llevo aquí varias personas. Eh, pues hoy es el tercer día de Polar Week, un día padre, un día intenso, porque son hoy hay dos ponencias, cada una en verdad muy especial. Y bueno, el ponente de hoy es un ponente muy, muy, muy especial que en verdad tiene mucho impacto en lo que sucede en los polos. Y bueno, se los quiero presentar. Él es Juan Cristóbal del Pedregal. Él es el director de ventas de Antártica 21, uno de los partners que tenemos en Paseos Polares. Cuando yo digo en Paseos Polares que uno de nuestras responsabilidades es escoger con quién trabajamos, escogimos Antártica 21 porque en verdad que hacen las cosas perfectas. Y eso nos ha dado, pues nos ayuda a que podamos ir haciendo las cosas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy como siempre, a leer una pequeña introducción. Y Juan Cristóbal, ahorita te cedo la palabra. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Déjame, hago una pequeña intro y ya te paso el micrófono. Perdón. Bueno, les comentaba que a lo largo de esta semana hemos recorrido distintos ángulos de los polos del planeta, la ciencia, la conservación y la exploración. Hoy nos adentramos en un tema fundamental que conecta todas esas dimensiones, la sustentabilidad de las expediciones polares. Para hablar de ello tenemos el privilegio de contar con Juan Cristóbal del Pedregal, director comercial de Antártica 21, una de las empresas pioneras en el desarrollo de viajes aéreos y marítimos hacia la Antártica. Juan Cristóbal ha dedicado su carrera a la logística polar, la operación responsable y la innovación en el turismo sustentable, buscando siempre minimizar el impacto ambiental en regiones tan frágiles como el continente blanco. Su charla lleva por título Sustentabilidad en las expediciones polares. Nos llevará desde las bases del Tratado Antártico, que protege esta región única del planeta, hasta las nuevas tecnologías y prácticas que permiten explorar sin dejar huella. Así que, con mucho gusto, le cedo la palabra a Juan Cristóbal. Muchas gracias. Sí, hola a todos. Muchas gracias por tenerme en estas ponencias. Es muy importante para nosotros estar presente y poder un poco entregar una visión desde el punto de vista de un operador poco convencional en la Antártida, en el sentido de que nosotros hemos creado un producto que básicamente tiene dos componentes, un componente aéreo y un componente marítimo. Entonces, estos dos componentes hacen que lo que nosotros hacemos en Antártica de alguna manera tenga menos impacto o reduzca el impacto dentro del global de las operaciones antárticas que se han venido haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces voy a hacer unas pequeñas reseñas al principio para irnos entrando en materia. Es importante entender la magnitud de lo que estamos hablando. La magnitud del continente antártico es el segundo continente más grande del mundo. ¿Quieres compartir tu pantalla, perdón? ¿La estoy compartiendo? No, ahorita no. Si quieres, comparte. Es que Comentan que se escucha un poquito de ruido. Juan Cristóbal tuvo ahí unos problemas técnicos y entonces se encontró ahí un lugarcito, pero hay que intentar poner atención. Sí, voy a tratar de hablar más fuerte. Sí, todavía no se ve tu pantalla, yo te digo. ¿Ahí sí? No, todavía no. ¿Qué pasa? Se está conectando.
Acuérdate de darle, seleccionas la pantalla y abajo le das compartir. Hay un botón azul, me parece. A ver. Ahora sí, ya se ve. Ya. Díganme una cosa importante. ¿Ahí se escucha mejor? Se escucha bien tu voz, pero se escucha un poco de ruido, pero bueno, habla un poquito más fuerte y ya con eso le echamos todos ganas. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí, sí. Adelante, adelante. Sí, mira, la verdad es que les tengo que pedir disculpas. Lo que pasa es que yo debiera estar en mi casa haciendo esta charla, pero en el piso del lado están trabajando, están reconstruyendo el baño. Entonces hay más ruido todavía por los taladros y las cortaduras de los azulejos, que es, la verdad, insoportable el ruido que tengo. Entonces tuve que venirme a este club que vengo a trabajar y claro, ponen un poquito música de fondo y espero que no les, ¿cómo se llama? No les moleste mucho. Pero en fin, lo que les estaba contando era que para poder empezar a entender los polos, entender la magnitud del lugar del que estamos hablando, en este caso, evidentemente, Antártica es uno de los continentes más grandes del mundo, por lo tanto, tiene mucha influencia en lo que pasa en el planeta entero, sobre todo con el tema de los mares. Porque la Antártica crece en invierno, se congela, pero se descongela en verano y eso genera mucha agua y corrientes alrededor del planeta. Entonces, el único, por decirlo, país que compite en su magnitud es Rusia. ¿Okay? Antártica, estamos hablando de 14 millones de kilómetros cuadrados. Y si ustedes buscan México por ahí, lo van a encontrar y se darán cuenta también de cuántas veces México puede llegar a caber en el continente antártico. Entonces, es importante tener esa magnitud, tener esa idea en la cabeza y además que el continente no está en cualquier lugar del mundo, sino que está en uno de los polos y esto también es extremadamente importante porque desde la Antártica prácticamente todo el resto del mundo está al norte. Si ven una línea por ahí que está a lo largo de todo esto, eso es Chile, y también es importante relacionarlo porque nosotros, nuestros viajes comienzan y terminan siempre en Chile. Entonces, será una visita de México a Chile, a la Antártica, siempre. Les voy a pasar este video cortito para que vayamos entrando en materia de lo que significa ir a la Antártica y lo frágil que es este lugar, siendo un lugar muy poderoso, siendo un lugar muy rudo, al mismo tiempo es muy frágil. Con este video lo que quiero es que ustedes se transporten a la Antártica, que se transporten a este lugar que como les decía es muy frágil, aunque se ve muy rudo, ¿no es cierto? Y las condiciones del clima, las condiciones del mar, las condiciones del viento son sobre todo las que
manejan la Antártica y las que nos permiten o no a veces llegar a la Antártica desde los diferentes puntos de donde empezamos nuestras operaciones. Pero lo importante, un poco haciendo historia, el turismo antártico empieza en los años 80, ¿no es cierto? Y culmina por decirlo así, su producción más grande en los años 90, luego de que la Unión Soviética se transformara en Rusia y estos barcos oceanógrafos, estos barcos capacitados para navegar en los hielos del norte, en los mares del norte llenos de hielo, con capitanes experimentados, con crew, con tripulación que sabe manejarse en estas condiciones, con barcos adaptados, con barcos oceanógrafos, básicamente. Es ahí cuando realmente nace el turismo antártico y nace desde la idea de explorar la Antártica, nace la idea de hacer expediciones en la Antártica y evidentemente entregar una aventura a las personas que en esa época quisieran empezar sus viajes a la Antártica. Entonces, en esa época, si se dan cuenta, en el cuadrito de aquí abajo hay un mapa del mundo que evidentemente es donde nosotros ponemos a la Antártica en el polo sur y el continente sudamericano es el continente más cercano a la Antártica, es cercano a 1.000 kilómetros versus casi 3.500 entre África y Australia o New Zealand. Entonces, desde ahí se manejaron todas las operaciones. Las primeras operaciones de la Antártica se manejaron desde Ushuaia, en Argentina, en el puerto de Ushuaia, en Argentina, porque desde ahí podíamos entregar recursos a los barcos, combustible, agua fresca, vegetales, carne, todo lo que se necesitaba para poder hacer un viaje a la Antártica, que en esa época, recuerden, los barcos no eran modernos como hoy día, eran mucho más austeros, casi tomaba 3 días para llegar a la península antártica. La península antártica es este lugar que está aquí, que es donde nosotros realmente todos exploramos, ¿no es cierto? La península es un lugar muy rico en en fauna, en sitios de interés como bases científicas, ¿no es cierto? Ya nos vamos entrando en esos temas científicos y de sustentabilidad. Hay una gran diversidad de fauna entre ballenas, pingüinos, aves. Entonces, y es, como les decía, un lugar también exageradamente grande en la Antártica. Recuerden que la Antártica tiene 14 millones de kilómetros cuadrados y solo la península, para poder explorarla completamente, nos tomaría casi más de un mes. Entonces, desde Sudamérica es de donde ahora nosotros tenemos que salir a explorar la Antártica y en este caso podemos hacerlo desde Ushuaia en Argentina, que es la ciudad más austral de Argentina, o desde Punta Arenas en Chile, que es la ciudad más austral de Chile. En nuestro caso, en el caso de Antártica 21, nuestras operaciones, que son combinadas entre un avión y un crucero, son todas desde Punta Arenas. Empiezan y terminan en Punta Arenas. Ahora voy a hablar un poco de lo que se trata el turismo en la Antártica, porque evidentemente desde el año 90 esto ha ido evolucionando rápido, evolucionando no solo en la cantidad de tecnología de los barcos nuevos, sino que en la cantidad de gente alrededor del mundo que ha mostrado interés y por lo tanto ha habido un creciente aumento en las operaciones antárticas y con lo que conlleva entonces hoy día el tema de la sustentabilidad. ¿Cómo manejamos todos estos operadores antárticos y sus barcos de manera sustentable? ¿Quién los maneja? ¿Quién los organiza? ¿Quién organiza las visitas y cómo se categorizan los barcos en términos de la cantidad de pasajeros? Pero para eso voy a empezar desde un tratado, que es el Tratado Antártico,
que se firmó en el año 59, ¿cierto? Hace no mucho tiempo, pero es un tratado que sigue vigente, que tiene una revisión ahora próxima, en los próximos 2 años, si recuerdo bien. Pero este tratado es un tratado muy importante porque se firmó en base a el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? El fin de la Segunda Guerra Mundial fue bastante caótico, por decirlo así, y entonces estaba este continente pristino que nadie importaba mucho, en el que se veía con ojos para ir a explotarlo en recursos naturales, explotarlo ¿cómo se llama? Para tratar o utilizar bombas atómicas y probar cómo son sus efectos, ¿no es cierto? Para tener más soberanía. Es un recurso enorme de agua. Entonces, hubo un minuto en que ciertas naciones decidieron formar el Tratado Antártico y que se finalizó en el año 59. Naciones como Chile, como Japón, Estados Unidos, Argentina, Australia, Bélgica, Francia, fueron los primeros en firmar este tratado, y luego se fueron sumando países como Canadá, Portugal, India y varios más para sustentar el tratado y para alimentarlo con un número de naciones que pudiera oponerse a cualquier otro estado que quisiera aprovechar este recurso, como es la Antártica, para otros fines que no sean paz y ciencia. Entonces, en base a estos conceptos, paz y ciencia, este tratado se ha firmado y hoy día la Antártica es un continente protegido por las leyes de cada país, ¿cierto? Cada autoridad antártica, por ejemplo, en este caso Chile, tiene un INACH, que es el Instituto Antártico. INACH es el representante del Tratado Antártica en el mundo. Entonces, nosotros como Antártica 21, para poder operar en la Antártica, la autoridad es INACH, y nosotros entonces hacemos nuestras operaciones en base a nuestra bandera, que es la bandera chilena. Cuando hay otro operador que, por ejemplo, tenga una nacionalidad americana, entonces ese operador opera en base a las leyes de América, o un canadiense opera en base a las leyes de Canadá. Entonces, este tratado está muy consolidado, hay muchas naciones, y como les dije, se va a reformular en unos años más para continuar con esto de una manera o con una visión futura en base a lo que hoy día está sucediendo en el mundo con el cambio climático, con lo que está pasando de alguna manera en términos políticos, ¿no es cierto?, para poder continuar y ver cómo es el futuro de la Antártica. Hay un punto en el Tratado Antártico que es el turismo. El turismo ha sido muy relevante en el proceso de cómo se han estado manejando la manera en que se opera en la Antártica, y entonces se ha creado esta asociación que se llama AIATO, ¿cierto?, que es el logo que está a mi derecha, que es la Asociación Internacional de Tour Operadores. Juan Cristóbal, creo que tu pantalla se perdió un segundito. Ah, ya está. ¿Sí? Ya está. Sí, como que te fuiste, pero ya regresó. Ya. Entonces, lo que decía es que entonces el Tratado Antártico es una unidad, por decirlo así, gubernamental, pero que tiene una conexión muy grande con esta Asociación Internacional de Tour Operadores Antárticos, que se llama AIATO. ¿Okay? Esto es extremadamente importante porque aquí es donde todos los operadores antárticos nos juntamos
¿no es cierto? Y mediante un comité, una presidencia, una secretaría y diferentes departamentos, nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a operar en Antártica, en cómo vamos a operar, cuáles son las guidelines, los lineamientos que tenemos que tener para comportarnos frente a la vida salvaje, frente a un encuentro con una ballena, frente a un encuentro con un pingüino, qué es lo que hacemos con respecto a qué es lo que se puede llevar a la Antártica y no llevar a la Antártica, mediante a la limpieza de las botas, si podemos sentarnos en la Antártica o no. Como es un ecosistema muy frágil, todas estas preguntas nos las hacemos y llegamos a un acuerdo de cómo vamos a operar. Nosotros como Antártica 21 operamos a través de aire y mar, otras empresas operan a través de mar, pero cada una tiene las mismas guidelines de cómo nosotros operamos en Antártica. Entonces, esta asociación tiene una reunión anual, más otras más pequeñas que se van haciendo durante el año, para ir monitoreando que los operadores se comprometan a comportarse dentro del lineamiento que se ha planteado. Entonces, y además hay un monitoreo en Antártica, y entonces que esto es muy importante porque también así estamos todos de acuerdo. Además de este lineamiento, nosotros como operadores tenemos que entregarles a IATO nuestro programa de viajes anual, y son ellos los que van a, en el fondo, decidir dónde vamos, cuándo vamos, para no juntar mucha gente o muchos operadores en los mismos lugares y así poder distribuir los barcos de la mejor manera para que el impacto sea el menor posible. Ahora, hay barcos de 70 pasajeros como Antártica 21 y hay barcos de 400 pasajeros que evidentemente la categoría del barco es diferente, la manera de operar es diferente y evidentemente que el impacto en la Antártica es diferente. Solo por decirles alguna anécdota, no se pueden llevar flores a la Antártica, por ejemplo. No se puede bajar comida al continente cuando estemos haciendo nuestras exploraciones. No se puede sentarse o no se puede arrodillarse en la nieve. Entonces, estas, por decirlo así, pequeños detalles van haciendo que el conjunto de todas las normas que tomamos se cumplan para que tengamos un viaje con el menor impacto posible en la Antártica. Este es un gráfico que yo preparé hace tiempo atrás. No me equivoqué mucho en la tendencia del viaje antártico de la cantidad de pasajeros al año. En 2024 efectivamente fueron casi 80.000 pasajeros, pero, para el 2028 estamos esperando casi 100.000 o más pasajeros. Por lo tanto, la discusión sobre cómo lo vamos a hacer es una discusión muy importante, y estas discusiones se están tratando por un lado, de manera gubernamental en el Tratado Antártico, y por otro lado en la IATO, que es la organización que nos junta a todos. Este es un mapa ya más cercano a lo que hacemos nosotros. Yo lo que les quiero mostrar básicamente es que Chile es un país bastante largo, seguramente lo han hablado mucho de Chile, las elecciones presidenciales son en 3 días, así que me imagino que noticias hay bastante. Es un país muy diverso, del norte al sur, hay un desierto muy grande, la zona central es muy rica en vegetación, están prácticamente todos los viñedos, Puerto Montt, es el comienzo de la Patagonia, y ya el Paine y Punta Arenas, que es de donde nosotros partimos, es la parte más interesante de, de explorar cuando hace un viaje a la Antártica. Punta Arenas es una ciudad que está en el Estrecho de Magallanes, tiene aproximadamente 160.000 habitantes, y desde ahí lo que nosotros vamos a hacer es volar a esta isla que está aquí, que se llama King George Island, y aterrizar en Frey Station. Frey Station es una de las estaciones
científicas militares de Chile, que es del Tratado Antártico. Es una estación que maneja la pista aérea donde nosotros vamos a aterrizar y evidentemente es el lugar donde comienza la historia. Y luego vamos a explorar toda la parte de la península. A estos nombres que están aquí, hay varios nombres que son exactamente bases científicas de Estados Unidos, de Ucrania, de UK, de Argentina, está la base china, está la base de Sur Corea, está la base Polonia, de Brasil, la rusa en Bellinghausen. Concentra una gran cantidad de bases científicas esta parte de la península, que a veces podemos visitar, pero hay otras veces que no podemos porque depende del trabajo que estamos haciendo. Pero este es un lugar muy rico en ciencia porque hay muchas bases que están tomando muestreos del CRIP, muestreos de hielo, muestreos del mar, y también, evidentemente, monitorean el tráfico de barcos en este lugar. Hay más de 150 lugares para explorar la Antártica, y recuerden que es Hayato quien nos va a decir a qué lugar vamos a ir tal día por la mañana y luego tal día por la tarde. Ese es es el lugar donde vamos a explorar. Ahora, un poco de historia de la empresa. Creo que es importante que sepan también un poco de dónde viene Antártica 21 y qué es lo que hemos hecho en el tiempo en todo ámbito de operativa. Nosotros empezamos en el año 2003 justamente con uno de estos barcos rusos, el profesor Gregory Nikolaev. Hicimos un viaje a la Antártica con el cual primero volamos en un Dash 7, estos aviones con hélices. Nos demoramos 2 horas y media en llegar a la Antártica, aterrizamos, abordamos el barco Grigori Nikolaev, hicimos el primer aerocrucero del mundo, básicamente. Este fue el comienzo de nuestra empresa, y fue tanto el éxito y la motivación de los dueños de Antártica 21 que decidieron hacerlo al año siguiente, y para el 2009 habíamos cambiado ya el barco para uno de estos mismos barcos rusos, pero un poquito más moderno, que se llamaba el profesor Multanovsky. Yo tuve la suerte de navegar en el profesor Multanovsky, un charm tremendo, un barco oceanógrafo fantástico, muy bonito, pero en esa época ya el barco ya tenía casi 30 años, imagínense cómo era por dentro, pero era toda una total aventura, y empezamos entonces a desarrollar nuestro producto aerocrucero. Trajimos un barco más moderno, ahora con la idea de poder operar toda la temporada. El barco se llama Ocean Nova, y ya con este Ocean Nova empezamos con esta idea de ir minimizando, ¿no es cierto?, las emisiones de gases, el consumo de combustible, etcétera, y otras cosas más que se fueron reduciendo a la tragedia de este barco, que era evidentemente mucho más moderno, construido en el año 79, ya tenía otro tipo de tecnología el barco, pero sin embargo tenía sus añitos también. Ahora, lo que sí hay que pensar es que, si recuerdan bien, yo les conté que salir desde Argentina o desde Ushuaia en Argentina hacia la Antártica hay que atravesar el Drake Passage, ¿no es cierto? Este mar que está entre medio de los dos continentes, entre el fin de Sudamérica y la península antártica, y evidentemente eso toma tiempo en los barcos, toma prácticamente 2 días y medio en navegar hacia el sur, y 2 días y medio en navegar hacia el norte. Entonces nosotros nos fuimos haciendo esas preguntas en términos, bueno, ¿queremos ir a Ushuaia o queremos quedarnos acá? El uso de las 2 horas hasta la península en términos de combustible es menor que el combustible utilizado cruzando el Drake, y fueron así como el producto aerocrucero fue cuajando. Ya para el año 2016 teníamos 2 barcos operando, más modernos. Trajimos otro que era el Sea Explorer o el Brilliant Sky, un barco mucho más moderno y mucho más cómodo, pero fue en ese momento donde la empresa tomó un rumbo que es el que hoy día tenemos, que tiene que ver con
la entrega de la experiencia antártica y tiene que ver también con el compromiso de la empresa a reducir sus emisiones y a comenzar una carrera de manejo sustentable de nuestras expediciones. Entonces decidimos construir nuestro propio barco, que es Magellan Explorer. En el año 19 lo lanzamos. Este barco ya venía con ciertas características para reducir emisiones de gas, para reutilizar el agua y calentar esta misma agua con los motores, tener una serie de filtros en las chimeneas para también reducir las emisiones de gases y evidentemente el manejo de la basura. Así que nos fue bien, construimos el barco, lo pusimos en marcha, empezamos a salir, tuvimos mucho éxito con el barco y ha sido un barco muy reconocido en la industria justamente por esos pequeños detalles que nos gustaban tener para el tema sustentable. En el año 2021 creamos dos cosas muy importantes. Una que fue la Fundación Antártica 21. La fundación es parte de nuestro proyecto sustentable y pasamos a ser carbono neutral. Una certificación, pero pasamos a hacer esa certificación. Y ahora, luego del año 2023, decidimos construir un nuevo barco, aún con mayor tecnología, que se llama Magellan Discoverer, que se los voy a mostrar a continuación. Pero esta es la empresa, ha sido la evolución. Quería un poco que también se den cuenta de que somos una empresa que viene desde la creación de su producto y que lo ha ido moldeando y atendiendo a las necesidades no solo de los pasajeros, pero a las necesidades también del medio ambiente al cual nosotros vamos a explorar. Entonces, aquí hacemos un compromiso con la sustainability. Estas diapositivas están en inglés, pero yo voy a hablar en castellano. Entonces, la sustentabilidad básicamente es un compromiso de manejo de las áreas naturales donde nosotros operamos para que las futuras generaciones también puedan tener la misma oportunidad o mejor que nosotros, porque evidentemente con las tecnologías que se van produciendo a medida que el tiempo va pasando. Básicamente los temas que nosotros tomamos en nuestro compromiso es evidentemente el medio ambiente, pero también social y también la operativa. Nosotros nos identificamos con esto. Los dueños de Antártica 21 son todos de Punta Arenas, son todos muy comprometidos con la empresa. Este no es el negocio principal, pero su compromiso agrega este valor que es fundamental a lo que nosotros queremos hacer. Nuestro propósito como empresa es, evidentemente, tener la oportunidad de entregar el mejor servicio y ser los mejores en nuestro dominio, que es el aerocrucero, que es una manera única de ir a la Antártica. Y nuestra aspiración, evidentemente, desarrollar a un team, a un equipo de high performance, ¿cierto? Que sea apasionado por lo que hace, pero además que tenga un compromiso importante con la Antártica, no solo con la Antártica con el pingüino, sino que con la Antártica en su globalidad, en su vida. El Tratado Antártica, Hayato, los barcos, cómo se manejan los Zodiac, están permanentemente estudiando, lo estamos permanentemente entrenando. Entonces, y para eso, entonces, nosotros hemos decidido algo que es muy importante, porque cuando la industria antártica va hacia la construcción de barcos grandes de 200 pasajeros, nosotros vamos hacia la construcción de barcos más pequeños de 76 pasajeros. Y así poder ofrecer a los pasajeros una experiencia que es más boutique, donde podemos, evidentemente, estos conceptos de sustentabilidad entregarlos de una manera más profunda. ¿No es cierto?
Hablamos del tratado, de lo que significa, hablamos de IATO, de lo que significa, somos miembros desde el 2003, desde el inicio. Nuestras operaciones están todas, ¿cómo se llama? Miradas por IMO, que es el International Maritime Organization, una agencia de Naciones Unidas, que tiene que ver con la calidad también del trabajo a bordo, porque trabajar en un barco es prácticamente trabajar 24 horas al día y por lo tanto tiene que haber una rotación. Parte de la sustentabilidad tiene que ver también con cómo nosotros manejamos los horarios en que se trabaja a bordo, ¿cierto? Y también por MARPOL, que es una agencia que mide cuál es la polución y establece las normas de emisiones de gases de los barcos. Entonces, nosotros también tenemos nuestras propias guidelines. También nosotros preparamos nuestras propias maneras de cómo mejorar nuestro producto, cómo mejorar nuestras operaciones en términos sustentables, lo que le podemos ir agregando, ¿no es cierto? No solo esto es parte de un negocio, pero por ejemplo, yo soy director comercial, cada vez que viajo a Asia o que viajo a Londres o que viajo, todo eso entra en la parte sustentable de la empresa y por lo tanto tenemos un departamento que está profundamente especializado en saber cuál es exactamente las actividades cuál es el gasto o cuál es el uso de nuestra empresa en términos sustentables, ¿cierto? Y eso es sumamente importante porque no solo lo medimos en la Antártica, pero también lo medimos en la empresa en general. Estos son los pilares que les decía, que era el medio ambiente, la biodiversidad, el waste, la basura, las emisiones y el uso del agua, en lo social la innovación, cómo nosotros entregamos support a la parte científica con tecnología, cómo nosotros trabajamos en ciertas comunidades, y esto tiene que ver mucho con la Fundación Antártica y evidentemente las responsabilidades, que era lo que les decía, del negocio, de la cadena de supply, de la evaluación con quien nosotros trabajamos también, la evaluación con nuestros clientes también. Esto nos genera una idea global de cómo Antártica 21 está entonces trabajando esta gran palabra o este gran concepto que es la sustentabilidad. Aquí ya voy un poco por cada uno de las cosas que hemos hablado. En biodiversidad, por ejemplo, contribuimos a la conservación del Antarctic Environment, es decir, estamos siempre muy pendientes de que los pasajeros no se lleven una piedrita o no se lleven una nada de pingüino, que no interactúen con la fauna de una manera muy comprometedora. Estamos permanentemente enseñando ese tipo de acciones. Por ejemplo, en el waste manejamos de una manera muy cuidadosa qué es lo que compramos, de dónde vienen los supplies, de dónde viene la food, y tratar de minimizar el gasto de plásticos, el gasto de comida, el gasto de lo que se pueda en el fondo no incinerar a bordo del barco y se tenga que traer al continente. Lo manejamos muy bien. Las emisiones también tenemos todos los certificados que son necesarios, y el uso del agua, por ejemplo, les vamos a entregar siempre una botella de agua. Hemos eliminado completamente el uso de las botellas de agua a bordo del barco, que nos ha generado bastante cosas positivas. Primero, no tenemos que comprarlas, si no las compramos no hay camión que las venga a dejar, no hay una gran cantidad de producción de plástico, si no hay una gran cantidad de producción de plástico tenemos más espacio en el barco para guardar otras cosas que son más importantes, y al final, ¿qué hacemos con eso? Es que también nosotros ahorramos en la cadena de producción, ahorramos en la cadena de
cómo se van utilizando este tipo de cosas. En la parte sustentable, la responsabilidad estamos pendientes de lo que está sucediendo en términos internacionales y las regulaciones. Esto tiene que ver con el Tratado Antártico para minimizar los impactos, ¿no es cierto? En la supply chain, un poco ya lo vimos, tratamos de priorizar lo local, ¿no es cierto? Lo que es de Punta Arenas, hay muy buenas cosas en Punta Arenas y hemos tenido muy buenos resultados con eso, en vez de estar trayendo cosas desde Santiago a través de un avión, porque es la única manera. Todo lo que es local lo tratamos de comprar ahí. Luego la evaluación de los suppliers que vienen de afuera, es efectivamente ver cómo ellos también tienen su concepto de sustentabilidad, cómo lo trabajan, cómo lo hacen. Priorizar que los pasajeros, por ejemplo, los pasajeros y el crew minimicen sus accidentes. Un accidente en Antártica genera un uso mayor de combustible porque hay que evacuar y genera uso de recursos que no necesariamente tienen que ser utilizados. Y luego en la parte social, bueno, lo más importante que yo quiero recalcar aquí es el tema de la Fundación Antártica 21, que fue creada en el 2021 y que tiene como misión promover actividades de ciencia, cultura, arte, conservación y educación de la Antártica alrededor del territorio chileno. Y para eso han creado muchas, levantan fondos, evidentemente, es una asociación que se levanta fondos y han creado un montón de proyectos que están dedicados a los niños para crear ya conciencia en la juventud, el concepto de sustentabilidad, el concepto de por qué la Antártica es tan importante y el concepto de que hay que cuidarla y de qué es lo que significa que Chile y Punta Arenas, sobre todo, tenga una conexión tan potente con el continente blanco. Luego hemos creado dentro del ¿cómo se llama? Dentro del proyecto hemos creado esto que se llama el Explorer House. Explorer House es un club exclusivo para nuestros pasajeros, pero siempre pensando en cómo podemos reutilizar lo que nosotros tenemos acceso en la Patagonia. Por ejemplo, el agua de lluvia, nosotros la recolectamos. Hemos instalado paneles solares que generan electricidad y calor y la calefacción al interior del Explorer House, y cuando el Explorer no se ocupa en verano, ¿no es cierto?, que en la temporada antártica, toda esa acumulación de electricidad entra en la red pública. El manejo de las basuras y el staff, que es lo más importante, que es 100% también local. Con esto vuelvo un poco a esta slide, que era la parte social. En esto nosotros somos súper claros que queremos entregar una experiencia auténtica Patagonia de Punta Arenas, sin traer nada de afuera, para minimizar cualquier impacto que también se pueda generar por transporte de cosas que no son necesarias. Evidentemente los vasos, los cubiertos, las sillas, toda la decoración sí vino de afuera, pero ya está instalada. Sin embargo, todo lo que pasa aquí ahora es local. Entonces, es un espacio muy interesante, un espacio que tiene una biblioteca, tiene un anfiteatro para hacer obras de teatro o presentaciones, tiene un shop y tiene evidentemente cena, almuerzos, comida, bar, restaurante, para que ustedes puedan estar ahí tranquilamente esperando su viaje a la Antártica. Con respecto a la biodiversidad, bueno, nosotros en eso seguimos las guidelines de IATO, tratamos de ser lo más abiertos posible. Hay procesos que tienen que hacerse, hay botas que sí tienen que usarse, hay limpieza de los equipos que tienen que hacerse antes de irse a la Antártica, antes de volar a la Antártica, para tratar de llegar a la Antártica lo más limpio posible. Es decir,
En el día 1 de nuestra expedición, ustedes van a ir con sus mochilas, sus parcas, con sus botas, y los vamos a limpiar, los vamos a sacar para sacar cualquier semilla, vamos a limpiar los velcro, vamos a tratar de que todo lo que ustedes lleven a la Antártica a bordo del barco esté lo más limpio posible de cualquier externalidad que podamos tener. Y, por ejemplo, a bordo del barco les vamos a pasar botas, esas botas las vamos a limpiar antes de bajarnos del barco y cuando nos subimos al barco, cada vez que hagamos ese proceso, para mantener siempre el barco como una bubble esterilizada antes de bajarnos a la Antártida. ¿Okay? Estos son nuestros dos barcos, Magellan Explorer y Magellan Discoverer. Estos barcos han sido diseñados para nuestra operación, que es el aerocrucero. ¿No es cierto? Son dos barcos muy modernos, que son especiales para la aventura, la expedición, como nosotros vemos y diseñamos nuestras expediciones. Tienen algunos touch de lujo, son muy confortables, pero también tienen una montonera de features que lo hacen más sustentables para reducir el impacto en el medio ambiente. Tienen filtros como el Tier 3, Emission Compliance, son Polar Circle Class, el High Level, ¿no es cierto? En Magellan Discoverer no tenemos un motor, tenemos Azipods. Este es un barco que es eléctrico, híbrido eléctrico. Los Azipods son dos aparatos que son los que propulsan el barco, que son donde están las hélices, no están conectados a un eje, sino que son completamente eléctricos. El heat system recupera todo el agua y la recalienta para meterla de nuevo al sistema de calefacción. Todos los Zodiacs que tenemos hoy día han sido cambiados de fuel a hidrógeno eléctrico y, como les decía, el barco es hidrógeno eléctrico. Magellan Explorer es más complicado llevarlo hacia un mundo sustentable, pero junto con este e-fuel en el que estamos nosotros trabajando, que es sintético fuel, que se produce en Punta Arenas, ¿no es cierto? Todos los Zodiacs van a ser desde ahora, sus motores están propulsados por este fuel, que prácticamente tiene cero emisión cuando se utilizan. Entonces, como vamos a pasar un montón de tiempo en la Antártida en estos barquitos, en los Zodiacs, la emisión siempre va a ser mucho, mucho más baja. Algunos reconocimientos, tenemos reconocimientos de la IATA por ser el fundador o los fundadores del aerocrucero. Nos han reconocido 5 veces seguidas como Best Management Company por Pricewaterhouse. El Carbon Neutral y la fundación son cosas que nosotros hemos ido desarrollando a medida que hemos ido sintiendo la necesidad. Este es el proyecto. La fundación, bueno, hablé un poco de qué se trata. Se trata de esta manera de presentar la Antártica a generaciones futuras, de poder acercarlos, de poder hacerles entender cuál es la importancia de un continente como este, de la cantidad de información que tiene el continente y de cómo la podemos aprovechar, y un poco abrirles oportunidades para que puedan la gente joven relacionarse más con la ciencia y no solo con lo clásico que es el business o las leyes o la ingeniería, ¿no? Hay mucho que descubrir en la Antártica y esta fundación tiene esa finalidad. Carbon Neutral, ya hablamos desde el 2019 que somos certificados, y cada año vamos entonces sumando a este proyecto. Esta es un poco la temporada 2023-24. Aquí voy a ir entrando un poco en el tema de los barcos, ¿no es cierto? La gran cantidad de viajeros a la Antártica son landings, son la gente que se baja en la Antártica y lo explora, que son las líneas azules, y los otros rojos son los cruceros convencionales, que son los cruceros de 2.000, 3.000 pasajeros, que son enormes. Esto es un poco para que ustedes entiendan cómo se distribuye en términos de nacionalidad, quienes visitan Antártica. Evidentemente, Estados Unidos es el más grande y después están los otros países, pero para que tengan una reseña un poco, nuestros viajes siempre salen con alrededor de
entre 20 y 23 nacionalidades distintas, pero siempre se distribuyen en eso. Nuestro viaje que se hace es en 2 horas. Desde Punta Arenas en Chile volamos en 2 horas a la Antártica. Ahí regresamos, nos subimos al barco, hacemos nuestro viaje y luego volamos a la Antártica. Somos una empresa, como les decía, de small ship, barcos pequeños, con una moderna infraestructura en Punta Arenas, como la vieron del Explorer House. Y nuestro staff, y aquí me quiero detener 2 minutitos, es un staff que lleva trabajando con Antártica 21 casi 10 años en su totalidad. Tenemos a bordo 13 expedition staff en cada barco. Ya saben cómo trabajamos, saben que la empresa tiene estos conceptos de modernidad, sustentabilidad, ¿no es cierto?, de crear, de ser creativo, y ellos mismos han adoptado entonces también tareas a bordo del barco como la ciencia, como la sustentabilidad en términos de prácticos de cómo manejarla a bordo del barco. Entonces se van a encontrar con un expedition staff muy calificado en estos temas y que son muy entretenidos y que les van un poco también a... es muy ambicioso decirlo, pero que les van a ir cambiando la vida porque les van a mostrar la Antártica desde una visión y con una perspectiva diferente que hace 10 años atrás. IATO, ¿no es cierto?, categoriza los barcos básicamente de esta manera, desde 1,99 hasta 400 y más. Nosotros, por ser un barco de 100 pasajeros, de 76 pasajeros, nos bajamos todos juntos a explorar, por lo tanto pasamos mucho más tiempo en cada uno de los landings. Luego están los barcos más grandes, tienen que hacer 2 grupos, luego hay otros que tienen que hacer 3, y así seguimos, ¿no es cierto? Y los itinerarios, bueno, ustedes verán con paseos polares el itinerario que más les convenga, pero tenemos 3: el Classic Antarctica Air Cruise de 8 días, 7 noches, el de 10 días y 9 noches, y luego este que es muy bonito, que es muy largo, pero muy, muy bonito y recomendable, que une la Antártica con South Georgia. Son 18 días a bordo del barco y es un viaje fantástico por el hecho solo de encontrarse con estas criaturas. Ahora, ella es mi mujer. Yo sé que les dije que uno no se puede arrodillar en estos lugares. Ese fue el último año en que nos podíamos arrodillar, así que por eso la fotografía, pero desde ahora en adelante no se puede. Las inclusiones, está todo incluido, también detalles como ese los pueden ver con paseos polares, pero básicamente los vuelos, las comidas, los paseos, las botas y las noches en Punta Arenas, dependiendo del itinerario, están incluidos. También ofrecemos snowshoeing en Antártica. Pueden salir a caminar por la Antártica, por lugares que son un poco más inhóspitos porque caminamos sobre glaciares, por lo tanto tienen que haber condiciones especiales. Y sea kayaking, que es básicamente una de las experiencias más lindas que yo he tenido en Antártica, la recomiendo mucho, pero lo que sí tienen que tener un poquito de experiencia para hacerla, pero es muy recomendable. Nuestro barco Magellan Explorer, este es el layout del barco, cómo funciona, es muy moderno, muy bonito, es muy elegante, barco pequeño, muy íntimo. Y Magellan Explorer, que es el barco que estamos construyendo ahora, está a finalizar para la temporada 26-27. Estos son renderings, pero este es el lookout que va a tener el barco, evidentemente más moderno, como ya se lo he ido diciendo. Un barco completamente híbrido, eléctrico y diésel, y el vuelo a la Antártica es una de las cosas más lindas, porque el vuelo no es solamente el vuelo, sino parte del itinerario, parte de esta llegada a la Antártica. Es como pisar la luna por primera vez, ¿no es cierto? Y esto es un poco el survey de otros pasajeros que espero ustedes hagan cuando vayan a la Antártica con nosotros. Prácticamente todos han dicho que de estos 4 conceptos, food and beverage, life on board, el servicio en Punta Arenas y las outdoor activity, todos han sido excelentes o muy buenos. Así que con eso los dejo con estas 4 o 5 fotos para inspirarlos un poco más, y vayan preparando sus preguntas para que
las pueda responder. Esto es Punta Arenas. Este es el aterrizaje, evidentemente, en Kingear Island. Luego nos bajamos del avión, ya abordamos el barco y empezamos a explorar estos lugares que son fantásticos en la Antártica, para volver a casa con un recuerdo extremadamente lindo. Para los que son valientes, les recomiendo llevar su traje de baño. Este es un salto muy importante para viajar con familia, o padres con hijos, o madres con hijas. Es un viaje muy enriquecedor, y la gran ventaja que tiene Antártica 21 es que dentro de sus conceptos de sustentabilidad hemos decidido que reducir la cantidad de pasajeros en los lugares que visitamos, por un lado, aumenta la experiencia, por otro lado, protege el medio ambiente. Esa es la presentación. Gracias por la atención. Espero que hayan disfrutado. Espectacular. Muchísimas gracias. Yo he tenido la suerte de estar ya por ahí. Estuve en el Magellan Explorer y regresaré en un par de semanas. No puedo de la emoción. Y a mí lo que más me impactó cuando estuve allá fue, pues, definitivamente ver cómo Antártica 21 tenía completo control, ¿no? En todo lo que hacía y cómo nos enseñaban, y realmente fue una conexión muy padre con Antártica. Pues no veo que hasta ahorita hayan preguntas. He sido sumamente claro, entonces. La verdad es que sí. Sí, o sea, bueno, de mi parte sí, yo no, o sea, sabía ya muchas cosas, pero otras nuevas fueron información muy útil. Estamos ahorita, justamente hicimos el lanzamiento de la preventa temporada 27-28, que hay buenos descuentos, entonces también estamos atendiendo a la gente en eso. Y bueno, es un gusto, en verdad, colaborar con Antártica 21. Estamos aquí en México haciendo nuestro esfuerzo para que más gente conozca Antártica, y con estas facilidades, ¿no? Que es que navegar el pasaje de Drake, yo creo que debería ser ilegal, porque en verdad que destruye la experiencia. O sea, si eres sensible al movimiento del mar, eso hace que tengas ya una mala experiencia, y con ustedes es la garantía de poderlo hacer de una manera agradable. Y eso creo que tiene mucho valor, en especial en viajes de esta categoría, ¿no?, que hacemos. Pues bueno, muchísimas gracias. Y seguimos en contacto. Ya habrán más Polar Weeks. Y gracias a todos los que se conectaron. Si alguien más tiene alguna pregunta, nos las pueden hacer, y ya nosotros se las compartimos a Juan Cristóbal. Excelente. Que tengan un buen día por allá. Saludos desde Barcelona, y espero visitarlos pronto cuando sea posible. Será un gusto. Que esté muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego.